¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a seguir un poco con las clases prácticas y de preparación. En este caso vamos a ver el ensayo de calentamiento. La semana pasada hemos visto pérdidas, hemos visto que debido a las pérdidas las máquinas eléctricas sufren una sobrelevación de temperatura. En esta clase vamos a ver cómo hacemos el ensayo para determinar la temperatura máxima a la que llega la máquina. Vamos a aplicar el método de oposición, que también lo estuvimos viendo la semana pasada. Por eso en particular analizamos ese método. Entonces, el ensayo de calentamiento es lo que se define como un ensayo de tipo. En este ensayo se toma una de las máquinas, se la considera representativo del conjunto de máquinas y se realiza el ensayo sobre esa máquina. El ensayo de calentamiento consiste en someter a la máquina bajo estudio a un régimen de funcionamiento tal que haga disipar las pérdidas que disiparía en condiciones normales de funcionamiento. La norma IRAM 2018 nos define tres métodos para realizar este ensayo: el método directo, de oposición y de cortocircuito. En este caso, como dije, nos vamos a dedicar al método de oposición, que fue el analizado la semana anterior. En ese método que habíamos analizado, habíamos visto dos transformadores conectados con su primario en paralelo y con su secundario en serie oposición. Y lo que habíamos llegado a la conclusión es que estos transformadores, del lado primario se tomaba, o sea, estos transformadores estaban en sus condiciones nominales, pero sin embargo la fuente primaria entregaba dos veces la potencia de vacío, o sea, y la fuente del lado secundario entregaba dos veces la potencia de cortocircuito. Vemos acá que vamos a tener un transformador reductor. ¿Por qué? Porque la tensión secundaria, si ustedes recuerdan, era dos veces la tensión de cortocircuito. Va a ser una tensión baja, tengan en cuenta que una tensión de cortocircuito puede estar en el orden de un 4%, 5%. Entonces vamos a estar hablando de una tensión baja. Si nosotros usáramos directamente el autotransformador como tenemos acá, no tendríamos una buena regulación. Aparte, como tenemos que tener la corriente nominal, es muy probable que el autotransformador no soporte la corriente nominal. Entonces ponemos un transformador reductor. Entonces, del lado secundario del transformador reductor vamos a estar manejando una alta corriente y una baja tensión. Y del lado primario, una tensión que podamos regular perfectamente con el autotransformador. Del lado primario, como la tensión tiene que ser la nominal, ponemos un autotransformador con el simple hecho de poder estar regulando debido a que la tensión puede sufrir alguna fluctuación. Entonces de esa manera la podemos regular para llevarla a la tensión nominal. Y en este caso, en el caso secundario, podemos regularla para llevar a corriente nominal. Tengan en cuenta que durante el ensayo los transformadores van a ir cambiando su estado, por lo tanto va a haber que ajustar la corriente y la tensión. Por eso tenemos el voltímetro y el amperímetro para regular esos parámetros que son muy importantes. Se pondrá un termómetro en uno de los transformadores que quiero analizar. Se pondrá un termómetro. El termómetro tiene que ser un termómetro con flúor de alcohol. No podemos usar uno de mercurio debido a las corrientes, al flujo disperso. Se producirían corrientes inducidas en el termómetro que harían variar la temperatura medida. La temperatura ambiente se va a medir según la norma, habría que medirla en un elemento que tenga la misma constante térmica que el elemento a ensayar, que el equipo a ensayar. En este caso, el termómetro de temperatura ambiente lo podemos poner en otro transformador similar al que estamos ensayando, o bien separarlo lo suficiente de la mesa de ensayo para que no sufra la variación de temperatura, o sea, para que me esté indicando una temperatura ambiente real. Bien, entonces acá tenemos el circuito de ensayo y vayamos a las consideraciones de la norma 2018 para el ensayo. La norma tiene en cuenta varios aspectos, por ejemplo, las condiciones generales de ensayo. Ustedes tienen la norma está subida al campus, pueden leerla de ahí, analizar las partes
que competan a este ensayo que vamos a hacer. Entonces decía, condiciones generales. El ensayo se realiza tomando la corriente que ocasiona las máximas pérdidas totales de la máquina. El transformador debe encontrarse completamente armado y con todos sus accesorios que constituyen su equipo correctamente montado y en condiciones de uso. En los transformadores que posean líquido aislante, por ejemplo transformadores en aceite, el aceite debe estar nuevo, limpio y en caso de enfriamiento natural estar en reposo. Bueno, entonces como decía, vamos a la medición de temperatura. Con respecto a la medición de temperatura, la norma contempla varias temperaturas a medir. Nosotros lo que vamos a medir es la temperatura media del arrollamiento por el método de variación de resistencia. Es decir, vamos a medir la resistencia en estado frío del arrollamiento y la resistencia una vez que se termina el ensayo. De esa manera, a través de la ecuación que vemos acá, vamos a determinar la temperatura final del ensayo. La temperatura inicial la vamos a tomar como la temperatura ambiente. Bueno, por otro lado, con el termómetro vamos a tener la temperatura en un punto y con eso vamos a ir verificando, va a servir más que nada para ir verificando cuándo podemos terminar el ensayo. ¿Sí? Con eso vamos a verificar una curva, pero la temperatura que nos va a servir para determinar el calentamiento de la máquina es la temperatura media del bobinado, ¿sí? Que por supuesto no tiene que ser el punto más caliente, es la temperatura media como su nombre lo está indicando. Y vuelvo a repetir, la vamos a tener por el método de medición de resistencia. La resistencia la vamos a medir por el método o sea, por un circuito puente. La vamos a medir en corriente continua con un circuito puente. Vamos a usar un puente de Thomson, un puente de 4 hilos, en su versión analógica o en su versión digital, del que dispongamos en el momento. El tema que el procedimiento va a ser el siguiente. En uno de los arrollamientos vamos a medir en el instante de conexión. En general, este arrollamiento es el que está más externo al núcleo, porque el arrollamiento que está interno al núcleo, una vez desconectado del transformador, sigue habiendo una transferencia de calor ahí, por lo tanto puede falsear la medición. Entonces, el arrollamiento externo lo vamos a medir una vez terminado el ensayo, o sea, se desconecta y se mide. Cuando vamos a medir el otro arrollamiento, va a haber pasado un determinado tiempo, por lo tanto es necesario, la norma indica, que extrapolemos al momento de la desconexión. Bien. Duración del ensayo. En general, nosotros vamos a trabajar con un transformador de aislación seca. En este caso, como dice acá, el punto de medición vamos a tener en cuenta el termómetro para este caso. Y vamos a considerar que no aumente más de 2 grados durante 2 horas consecutivas. Si notamos que no hay una variación de temperatura de 2 grados centígrados durante 2 horas consecutivas, damos por finalizado el ensayo. Al dar por finalizado el ensayo, desconectaremos el transformador del tablero y ahí mediremos la resistencia de uno de los bobinados, del bobinado externo. Previamente, antes de conectar, habremos medido la resistencia en frío de ambos bobinados, no nos olvidemos de eso. Con el segundo bobinado, cuando midamos, vamos a tomar mediciones a intervalos, ¿sí? a intervalos iguales. Vamos a tomar durante unos minutos distintas mediciones a intervalos iguales. De esta manera de poder extrapolar a la resistencia en el momento de la desconexión. Bueno, acá en general la curva de calentamiento, como ya habrán visto, sigue una exponencial. Entonces lo que podemos hacer con las mediciones es extrapolar, como indica la norma gráficamente. Ya hoy por hoy no estamos usando este método, sino que directamente con los valores que ustedes toman de temperatura y de tiempo, ¿sí?
de temperatura y de tiempo, van extrapolando la curva, la dibujan en un Excel y la extrapolan. Bueno, con respecto a las mediciones, ya abocándonos al trabajo práctico, van a ser durante los primeros 15 minutos mediciones cada 5 minutos, luego cada 15 minutos durante la hora siguiente y luego van a seguir así cada media hora. Cuando notemos que la variación de temperatura está dentro de lo que contempla la norma, se detendrá el ensayo. Al detener el ensayo, recordemos que tenemos que medir las resistencias finales y con eso poder calcular la temperatura media. Una vez que tenemos la temperatura media, se calculará la sobrelevación de temperatura del transformador y se la compara con la sobrelevación de temperatura admisible para la clase de aislación que tiene. Y ahí se verá si la máquina cumple o no cumple con este ensayo. Bien. Bueno, sigamos con el ensayo de separación de pérdida en máquina sincrónica. Bueno, en este caso, para analizar las pérdidas en máquina sincrónica, vamos a usar el método de motor auxiliar o motor de impulso. Lo que vamos a hacer en este caso es acoplar la máquina sincrónica a un motor de impulso de corriente continua cuya potencia esté en el orden de las pérdidas que quiero determinar. ¿Sí? Tiene que estar conviene que esté en ese orden para poder discriminar bien las pérdidas. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es ir agregándole pérdidas a la máquina sincrónica y ver cómo eso repercute en la potencia absorbida por el motor de corriente continua. Entonces, bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que determinar son las pérdidas que tiene el propio motor de impulso. Entonces, dejamos funcionar el motor de impulso, el motor de corriente continua lo conectamos, lo dejamos funcionar a la velocidad de régimen de la máquina de ensayo. Tendríamos que ver qué máquina usamos, si tiene 4 polos o 6 polos, o sea, si es de 1500 o 1000 RPM. Y con eso ponemos la velocidad del motor de corriente continua, dejamos que se eleven la temperatura de los rodamientos, así se establecen las condiciones normales de pérdida, y luego medimos la potencia de entrada, el U por I. Entonces, si uno se fija en estas ecuaciones, en la ecuación 1 que he escrito acá, fíjense, yo voy a tener que las pérdidas rotacionales del motor de corriente continua van a ser las pérdidas de la potencia que está tomando, o sea, la tensión y la corriente que está tomando el motor de corriente continua, las pérdidas en escobillas y las pérdidas en armadura. Esas son las potencias que van a estar en juego. Entonces, si a la potencia absorbida le saco las pérdidas en escobilla y le saco las pérdidas en armadura, voy a obtener las pérdidas rotacionales de la máquina de corriente continua. Estas pérdidas rotacionales van a estar formadas por las pérdidas por rozamiento y ventilación y las pérdidas en el hierro, que en este caso no interesa separarlas, en algún caso interesará, en este caso no. Bueno, estas pérdidas yo tengo que lograr que se mantengan constantes, y como dependen, dijimos, estas pérdidas rotacionales están formadas por pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, van a depender fundamentalmente de la corriente de excitación y de la velocidad. Entonces yo voy a tener que mantener la velocidad constante, que va a ser la velocidad sincrónica, y también voy a tener que tener constante la corriente de excitación de la máquina de corriente continua. Si respeto esos parámetros, las pérdidas rotacionales de la máquina de corriente continua se mantendrán constantes. Avanzando con el ensayo, lo que vamos a hacer ahora es acoplar mecánicamente la máquina sincrónica al motor de corriente continua que ya tenemos calibrado. La máquina sincrónica se va a encontrar desacoplada de la red. La dejamos completamente, o sea, no alimentada de ninguna manera, está solamente acoplada mecánicamente. Entonces, una vez que el conjunto está mecánicamente unido, conectamos el motor de corriente continua, lo llevamos a velocidad sincrónica, o sea, a velocidad correspondiente a la velocidad sincrónica, se entiende,
y se deja también que se establezcan las condiciones de lubricación adecuadas, y ahí se mide la potencia absorbida por el motor de corriente continua. Entonces, ¿cómo nos quedará ahora? La potencia que está absorbiendo ese motor están relacionadas con la pérdida en escobillas, la pérdida en armadura de la máquina de corriente continua, las pérdidas rotacionales de la máquina de corriente continua y las pérdidas por rozamiento y ventilación de la máquina sincrónica, porque son las únicas que se han acoplado. Despejando las pérdidas por rozamiento y ventilación de la máquina sincrónica, nos quedará la ecuación 2, que está formada por la potencia que toma el motor de continua, las pérdidas en escobillas del motor de continua, las pérdidas en armadura del motor de continua y las pérdidas rotacionales del motor de continua, que se mantienen constantes si cumplo lo que dije en el ensayo anterior. Bueno, las pérdidas por rozamiento y ventilación de la máquina sincrónica, mientras yo mantenga la velocidad sincrónica, el conjunto de velocidad sincrónica se van a mantener constantes, o sea que es un valor que yo voy a arrastrar a otros ensayos en forma constante. Vamos a incorporar otras pérdidas. Vamos a las pérdidas en el hierro de la máquina sincrónica. Vamos ahora a alimentar el bobinado de excitación de la máquina sincrónica, dejando el bobinado de armadura abierto. Y vamos a tomar, vamos a ir poniendo corriente de excitación, vamos a ir dando corriente de excitación para tomar distintos valores de tensión de armadura. Entonces acá les puse, vamos a tomar 4 valores por debajo del 60% de la tensión nominal, 2 valores entre el 60 y el 90% de tensión nominal, 4 valores entre el 110% y el 130% y 2 valores entre el 110 y el 130% de la nominal. Con estos valores vamos a graficar la tensión en armadura función de la corriente de excitación. Vamos a tener una curva. A continuación vamos a calcular las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro ahora van a ser la nueva potencia tomada por el motor de corriente continua menos las pérdidas variables del motor de corriente continua menos las pérdidas constantes que arrastro de ensayos anteriores, es decir, pérdida en escobilla, pérdida en armadura de la máquina de continua, que esas son variables con carga, y después voy a tener las rotacionales de la máquina de continua y rozamiento y ventilación de la sincrónica, que si mantengo la condición de velocidad y de corriente de excitación de la máquina de continua van a ser constantes. Entonces, para cada uno de los valores pedidos se van a calcular las pérdidas en el hierro. Entonces voy a estar en condiciones de hacer una curva de pérdidas en el hierro en función de la corriente de excitación. Con las dos curvas obtenidas puedo encontrar una curva que me relacione las pérdidas en el hierro con la tensión de armadura en vacío. Bien, vamos a las pérdidas en carga de la máquina. Cuando yo corto, ahora lo que tengo que hacer es, con el conjunto también acoplado mecánicamente y la máquina de continua excitada, lo que voy a hacer es un cortocircuito en la armadura. Entonces la máquina ahora va a tomar las pérdidas en carga. Tengan en cuenta que como hice un cortocircuito, voy a tener que bajar la corriente de excitación para lograr la corriente nominal en la armadura, ¿sí? La armadura va a tener que estar a corriente nominal. Por lo tanto, la tensión en el entrehierro va a ser muy baja. En este caso, las pérdidas en el hierro van a poder despreciarse por ese motivo. ¿Está claro? O sea, como ustedes bajaron mucho la excitación para poder mantener la corriente de armadura, la tensión del entrehierro les queda baja. O sea, bien, entonces las pérdidas en carga nuevamente pueden calcularse como en la condición anterior, pero ojo que ahora han cambiado las condiciones de la máquina de corriente continua. La máquina de corriente continua va a absorber un poquito más de potencia. Tengan en cuenta que no va a haber mucho cambio, entonces va a haber que medir correctamente con los recaudos necesarios para evitar errores en la medición. Entonces nuevamente pérdidas variables en escobilla, pérdidas variables en el cobre de armadura, y vamos a tener las pérdidas rotacionales de la máquina de continua, las pérdidas de rozamiento y ventilación de la sincrónica, que se van a mantener constantes.
¿Está bien? Y ahí vamos a obtener las pérdidas en carga. Ahora, estas pérdidas en carga, como cualquier pérdida, va a estar formada por dos partes. Una parte, las pérdidas Joule, y otra parte por pérdidas adicionales. Bueno, las pérdidas Joule hay que corregirlas en función de la temperatura. Las pérdidas adicionales vamos a considerarlas constantes con la temperatura. En este caso, entonces vamos a corregir solamente las pérdidas Joule. Entonces lo que tenemos que hacer para cada una de las mediciones que tenemos, en este caso, sí, en este caso acá está, me lo había salteado, vamos a ajustar la corriente de excitación para obtener el 150, el 125, el 100, el 75, el 50 y el 25% de la corriente nominal en la armadura cortocircuitada. Entonces, para cada una de estas mediciones vamos a calcular las pérdidas en carga. Bueno, entonces, como dijimos, las pérdidas en carga están formadas, la ecuación 5 me lo está mostrando, están formadas por las pérdidas en el cobre de armadura y están formadas por las pérdidas adicionales. Las pérdidas en el cobre yo las puedo calcular, ¿sí? 3 veces la I cuadrado por la resistencia de armadura. Bueno, de esta manera puedo calcular separadamente las pérdidas en el cobre y las pérdidas adicionales para cada una de las mediciones. Entonces las pérdidas adicionales serán las pérdidas en el cobre, las pérdidas en carga, perdón, menos las pérdidas en el cobre. Entonces voy a tener un listado para cada uno de las mediciones hechas. Voy a tener unas pérdidas en el cobre por un lado y voy a tener pérdidas adicionales por el otro. Bueno, las pérdidas en el cobre las voy a corregir a la temperatura de ensayo. ¿Está bien? Hay que verificar el trabajo práctico, pero la vamos a corregir a 75 grados. Entonces, bueno, acá tenemos la corrección. ¿Está bien? Las pérdidas en el cobre a temperatura de referencia son las pérdidas en el cobre a temperatura ambiente, digamos, y bueno, por la ecuación está muy parecido a la corrección de las resistencias. Finalmente, una vez que corregí las pérdidas en el cobre a 75 grados, vuelvo a armar las pérdidas en carga, ¿sí? Ahora voy a tener las pérdidas en carga a temperatura de referencia, van a ser las pérdidas en el cobre a temperatura de referencia más las pérdidas adicionales. De esta manera, lo que voy a hacer es a graficar las pérdidas en carga a la temperatura de referencia en función de la corriente de armadura. ¿Está bien? Las pérdidas en carga en función de la corriente de armadura. Y ahí me va a quedar una curva que me relaciona las pérdidas con la corriente de armadura. Perfecto. Nos está quedando el ensayo a corriente nominal y factor de potencia cero inductivo. Bueno, se hace como han hecho en máquinas 1, se hace el ensayo en la máquina, ¿sí? Se lleva a la máquina, se la carga con una carga inductiva, lo más inductiva posible, y se la trata de llevar a sus condiciones nominales. Y de esa manera se puede después construir el diagrama de Pottier, sacar el triángulo de Pottier y encontrar la reactancia de Pottier y el alfa que nos va a servir para relacionar, ¿se acuerdan? La corriente de armadura con la corriente de excitación. Perfecto. Determinación del rendimiento. ¿Para qué vamos a usar esto de Pottier? Bueno, vamos a ver ahora la determinación del rendimiento. Fíjense que para determinar el rendimiento hay que trabajar con las pérdidas totales. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas totales? Las pérdidas totales que yo voy a tener, siempre hablando de la máquina sincrónica, son las rotacionales de la máquina sincrónica, que las conozco, las pérdidas en carga a temperatura de referencia, las pérdidas en el hierro y las pérdidas de excitación a la temperatura de referencia. Bien. Las pérdidas rotacionales las tengo. Las pérdidas en el hierro hay que determinar la E en el diagrama de Pottier. Entonces ustedes van a necesitar la reactancia de Pottier para poder encontrar
la fuerza la fuerza electromotriz de entrehierro. Con esa fuerza electromotriz de entrehierro entran a la curva que hemos trazado en el punto anterior, ¿sí? La curva de pérdidas en el hierro en función de la fuerza electromotriz. Con esa E que han encontrado del diagrama de Pottier, entran ahí y sacan las pérdidas en el hierro que corresponde para la corriente y el factor de potencia que están usando. ¿Sí? El práctico les va a pedir después que para carga nominal y para distintos factores de carga de la máquina y para distintos coseno phi o un solo coseno phi, distintos factores de carga, vamos a ver cómo lo hacemos, obtengan el rendimiento de la máquina. Entonces, con esa corriente que van a tener ustedes en función de la carga de la máquina y el factor de potencia, trazan el diagrama vectorial de Pottier, sacan la E, entran en el gráfico de pérdidas en el hierro en función de la tensión del entrehierro y sacan las pérdidas correspondientes. Bien, las pérdidas en carga en función de la corriente de armadura la tienen, y la potencia, las pérdidas de excitación, lo que se necesita es primero referir la resistencia a la temperatura de referencia, y por otro lado se necesita la verdadera corriente en el arrollamiento de excitación. Esa corriente en el arrollamiento de excitación la van a obtener también del diagrama fasorial de Pottier. ¿Está bien? Cuando ustedes reconstruyen las corrientes, ustedes van a tener la fuerza magnetomotriz resultante, la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura, y después van a tener realmente la fuerza magnetomotriz desarrollada por el bobinado de excitación. Bueno, lo que se necesita es esa corriente. Entonces, todo va a depender del coseno phi y el factor de carga que le pongamos en la máquina. Ustedes lo van a tener que hacer para varios valores. Después, en el desarrollo del práctico, cuando nos veamos en carne y hueso, eso lo vamos a analizar y vamos a tomar vamos a definir determinados valores para hacer el ensayo. Bueno, entonces, una vez que obtienen las pérdidas de excitaciones reales en el devanado de excitación, ahí sí pueden calcular las pérdidas totales y con eso encontrar el rendimiento. Entonces, como ven, para corregir tanto la pérdida en el hierro como la pérdida de excitación, necesitan construir el diagrama de Pottier. Bueno, la resistencia a temperatura de referencia es, bueno, como siempre, la resistencia a temperatura ambiente o a temperatura medida y corregida por este factor que vemos acá en la ecuación. Bueno, espero que esto les sirva. Cuando nos veamos, por supuesto vamos a repasar más que nada los cuadros de valores, los circuitos de medición, para poder hacer el ensayo. Esto es solamente una introducción, es un tema semipráctico, digamos, para que vayan entrando en tema de lo que vamos a desarrollar. O sea, en el trabajo práctico vamos a estar dividido en dos mesas. Vamos a hacer por un lado separación de pérdidas, que es todo esto que acabo de explicar, y por otro lado calentamiento, que fue lo que expliqué previamente. Bueno, gracias por prestarme atención y espero que les haya servido.